Estamos en Será Llena la Tierra y estamos arrancando precisamente en este otro programa, otra sección más, en la cual pues queremos seguir cumpliendo el propósito de parte de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en estas cámaras y seguir compartiendo con ustedes lo que viene siendo el área de las misiones, lo que viene siendo la transmisión del Evangelio, cómo van los avances, en dónde hay misioneros, en dónde se encuentra gente trabajando, en qué lugares del mundo hay gente en acción. Porque precisamente para eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó un mandato. Y di, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bien, este es el programa de Será Llena la Tierra. Soy el pastor Ismael Rojo, con agradecimientos a CCBM. Y el día de hoy hay una persona que me acompaña, que precisamente es muy estimado, por el hecho de que su esposa propiamente ya la conocíamos anteriormente y quisiera pues presentarles a Will. Aquí está Will con nosotros y pues quisiera que él dé unas palabras, su nombre, mi hermano, de dónde es y pues agradecer agradecidos por su presencia en este lugar. Muy bien, muchas gracias, pastor. Sí, bueno, pues yo soy de Guatemala. La misericordia y el favor del Señor pues ha estado conmigo desde mi infancia. He conocido al Señor, mis padres pues me inculcaron el Evangelio. Pero fue hasta como a los 14 años que pues el Señor ya nos invitó a ser parte de. Yo sabía de que, a pesar de que me había criado en la iglesia, Sí, tenía ¿no? que reconocer públicamente al Señor como mi Salvador. Y como a los 14 años el Señor pues me permitió esa oportunidad de servirle, y empezó frecuentemente el Señor a llenarme con su espíritu. Recuerdo al menos de las tantas veces que la misericordia del Señor permite que el Espíritu Santo nos hable. Recuerdo al menos 3 veces que el Señor me dijo que me había elegido y que me iba a llevar a las naciones. El Señor me dijo que me iba a llevar pues a donde nunca me había imaginado. Me dijo, pues te voy a parar al lado de personas que no te imaginas. Vas a estar con gente que tú no te imaginas. Y en las primeras 2 ocasiones que el Señor hizo eso, pues yo ministraba la alabanza en mi iglesia. Por más de 10, 12 años ministré la alabanza en mi iglesia, en las iglesias cercanas de mi denominación. Y no fue hasta la tercera vez que empezó un movimiento en mi denominación para el envío de obreros, o al menos en ese momento fue que yo me di cuenta que estaba sucediendo esto. Estaban enviando obreros a lugares que había mucha necesidad transculturalmente, al extranjero. Y fue a partir de ahí que el Señor me permitió conocer que ese llamado a las naciones que me estaba haciendo no era llamado a ser músico, a ser cantante en el mundo, sino a predicar su palabra. ¿Quiere decir, mi hermano Will, que Dios empezó a tocar su corazón desde los primeros días en los que usted comenzó a involucrarse en la iglesia? Nos menciona que estuvo en la alabanza, o sea, tocando algún instrumento o algo. ¿Qué Sí. instrumentos toca? Pues en la iglesia, cuando yo inicié, pues había instrumentos de cuerda, nomás guitarras, Sí. bandolonas, y recuerdo que pues lo que había era la guitarra, y empecé a aprender guitarra cuando pues, todavía no pertenecía a la membresía de la iglesia. Sí había aceptado a Cristo, pero aún no había pasado ese proceso, no me había bautizado. Y ministré la alabanza en el piano. El Sí. Señor pues bendijo la iglesia con un piano, y yo lo toqué por más de 10 años hasta que caducó. Sí, es propiamente de ahí, viene de la región de, bueno, ustedes del país de Guatemala. Sí, de Guatemala. De Guatemala. Y de la región que ahorita me decía que está cerca a lo que viene siendo pegado a Honduras. Sí, Sí. la región sería noreste, así, Sí. noreste. En ese contexto,
usted viene de un núcleo familiar. ¿Tiene papá, tiene mamá, aún viven? ¿Tiene hermanos? Cuéntenos de su familia. Sí, bueno, sí, mi papá y mi mamá todavía pues están ahí, mis hermanos también, de un contexto de campo, podríamos Ok, decir, sí. un contexto donde pues la agricultura es la base de la sociedad en la que nosotros vivimos. De ahí venimos, Sí, sí. y propiamente, ¿por qué quise preguntarle esto? Voy a poner en contexto el hecho de que Dios no hace acepción de personas y propiamente Dios hace crecer a individuos en ciertas regiones porque en los planes eternos que Él tiene es ir y depositarlos y ponerlos en algún lugar que puedan vivir en cierta manera algo semejante o puedan compartir algo semejante a lo que ellos vivieron en su vida. Creo que este caminar en este tiempo de cada persona, Dios tiene propósitos eternos y propósitos a futuro. Por eso creo que también nos saca de nuestro entorno, nos saca de ese lugar, y ese entorno que nos rodea es propicio precisamente como preparación. Mi hermano Will, cuando usted comienza a sentir el deseo de ir a las naciones, ¿qué fue lo que primero empezó a mover su corazón a ir a otras partes? ¿Qué era lo que le llamaba la atención? Pues le decía que se había empezado a dar pues este movimiento, este asunto en la iglesia de que hubo una familia, de hecho, de ahí de la región que fue enviada a ser misionero, pero así, le soy sincero, yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero ser misionero. Por Sabía, principio de cuentas dijo, yo no. toda la vida en la iglesia, yo digo, así como testimonio, y gloria sea a Dios, ¿no? Porque me permitió, serví en cada espacio, en cada ministerio, en cada cosa que pude dentro de la iglesia. Fui pastor de niños, secretario de la iglesia, estuve al frente de la iglesia, en la alabanza, en los jóvenes, aún en las ventas, ¿no? En todo. Y a pesar de todo lo que hacía, predicaba y hacía, siempre sentía un vacío en mi corazón. Nunca me sentí como completamente satisfecho. Exacto. Siempre hubo un vacío y nunca se pudo llenar con nada. Y cuando empezó este movimiento de las misiones transculturales y foráneas, yo le dije al Señor, no, sabes que yo no quiero ser misionero. En todo caso, le dije así, ¿quién era yo, no? Diciéndole al Señor, sabes que en todo caso yo preferiría ser pastor y no ser misionero. Y se pasó esto, pero el Señor siguió incomodándome, inquietándome, moviéndome hasta que un día, pues este asunto me había hecho como que querer saber más, querer estar como un poco más al tanto. Y el Señor, sin que ella se diera cuenta, usó a mi esposa como impulso. Pues cuando yo la conocí, pues como que no fue muy agradable o muy ameno habernos conocido. Y unos meses después logramos establecer una conversación y le digo, porque mucha gente me dice, ¿cómo conocí a su esposa? Y no fue con palabras así dulces, ni Una no. relación así de pareja, que ay, me flechaste, como Sí, no. no, la verdad nunca pensé que pudiera suceder algo, porque pues no fue agradable. Pero en una noche, meses después, logramos establecer una conversación. Y esta conversación particularmente hablaba de las naciones. Hablaba del llamado, hablaba del trabajo que ella hacía, hablaba del testimonio, de la dificultad en el país, en el servicio con respecto a esto. Y el Señor hizo que se encendiera mi corazón. Yo dije, pues, no solo saber que era ella, la mujer por la que había orado ya más de 8 años. Estuvo orando por su esposa. Oré por mi esposa, sí. Y también el Señor usó yo digo esta palabra, como para catapultar el ministerio. A pesar de que pues no le dije a ella, sí, pues yo quiero ser misionero a partir de esto, no. El siguiente paso fue hablar con mis pastores y mis líderes y les dije, ¿sabe qué, pastor? El Señor me está llamando a las naciones, pero quiero que me ayuden a orar. Sí. Que el Señor me confirme, aunque el Señor ya me había confirmado muchas veces con esta palabra que le digo, pero le digo, ¿sabe qué?
yo quiero que el Señor me confirme a mí personalmente, sin que intervenga nadie. No quiero que un pastor ore por mí, no quiero que un evangelista ore por mí, nadie. Porque sabe que el hombre a veces falla. Sí. Y yo dije, yo quiero que Dios me confirme porque yo sé que Dios no me va a dejar y no me va a fallar. Como a los 3 meses, 3, 4 meses, el Señor me confirmó. Él Sí. me abrazó con su presencia, sin que nadie interviniera, sin que nadie me hablara, y Él confirmó el llamado. Porque cuando empecé a mencionar y a hablar de esto, yo temía que la gente me dijera, usted quiere ser misionero porque su esposa es misionera, o su esposa fue la que lo llamó. El Señor la usó, pero yo no me moví hasta que el Señor no me confirmó a mí. Muy bien. Y es precisamente algo que nosotros como hijos de Dios debemos de entender esto. El llamado es personal, mi hermano. ¿Sí? Es personal. Ya que Dios lo junta en determinado momento con la esposa que le tiene o el esposo, hablando de las mujeres, pues ya es otro cantar, pero dejárselo al Señor es lo principal, ¿no? Recuerdo que yo también estuve orando por mi esposa y a mí me decían, oye, ¿por qué oras por la esposa? ¿Por qué no oras específicamente? Le dije, porque no quiero fallar. No quiero ser así igual como usted. No quiero cometer el error de poner mis ojos en alguien y lo que no sea. Sí. ¿Sí? Y es mejor que Dios de alguna manera. ¿Y qué mejor? De alguna manera que vaya definiendo las cosas y qué mejor para el ministerio. Porque al fin y al cabo, si tienen el mismo llamado a las misiones, a las naciones, también la esposa lo va a tener. Sí. Y entonces va a ser un complemento pleno, completo. Bien, mi hermano, de ahí siguió, conoce, ustedes llamado a las naciones. Sí. Empezó como un proceso paralelo. Pues una de las cosas que yo le pedí al Señor así específicamente con respecto a mi esposa fue que lo amara más a Él que a mí. Yo le Muy dije, bien. Señor, ¿sabes qué? Pues sí le pedí cosas, ¿no? Pues sí, que me guste, que sí, que sea así. Sí. Pero yo recuerdo muy bien y muy marcado que yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Quiero que te ame más a ti que a mí. Porque si me ama más a ti que a mí, puede ser un momento en el que desista del llamado, desista del ministerio, no quiera servir por mí. Pero si te ama más a ti que a mí, pues nada va a hacer que se Nunca va a mueva. soltar el arpa, como Y dicen. literalmente fue así. Recuerdo, en broma, recuerdo que una vez le dije, ¿sabes qué? Quedémonos aquí en Guatemala. Pues plantamos una iglesia, nos quedamos pastoreando y me dijo, ¿sabes qué? No. Yo hice un compromiso con Dios y no. Y pues no, el Señor fue confirmando ahí, todavía sigue confirmando el Señor cosas que yo oré en ella. Recuerdo que ese fue como en 2017, un año así que el Señor de verdad avanzó tanto en mí. Recuerdo que yo había renunciado a mi trabajo como 3 veces ya porque yo quería servir a Dios y los trabajos me quitaban el tiempo, no me dejaban congregarme. Y ese último año fue un año de mucha crisis. Cuando yo conocí a mi esposa, estaba de verdad sin nada de dinero, estaba acabado. Y en una ocasión iba yo en la moto y iba llorando, llorando y le dije, Señor, ¿sabes que yo soy tu hijo? Tú me estás llamando a que te sirva, que haga esto. No es cualquier cosa. No es como... Le dije, soy tu hijo, ¿por qué no me das un trabajo? Dame un trabajo en el que yo me sienta feliz, un trabajo que tenga todas las de ley, no que seguro esto, que seguro lo otro, en el que yo pueda crecer secularmente. ¿Y sabes qué? Le dije, Señor, cuando tú me digas que lo deje, yo lo voy a dejar. No, pues que si el Señor tenía así sus buenos motivos ahí para dármelo. Pero no sé qué fue lo que movió el corazón de Dios, quizá para mostrarme su mano ahí. Sí. No pasó un mes, el Señor abrió una puerta en el gobierno de mi país. Empecé a trabajar en el gobierno, estuve ahí. Fue el mismo tiempo en el que todo este proceso avanzó, en el que logré contactar una organización para recibir un entrenamiento pues, transcultural en este país del sur de Asia. Llené los requisitos, cumplía todo eso, a Dios sea la gloria. Y pues todo estaba bien ahí. Fue el año de crecimiento, pero se pasó ese año y a principios del siguiente año Dios usó a un hombre de verdad que aprecio mucho y estimo mucho pues no solo por lo que Dios hizo a través de él, sino porque me ayudó mucho en ese tiempo. En una ocasión, pues hizo una entrevista por teléfono conmigo. Como que Sí. no, pues quién eres, porque yo quería
antes de salir a este entrenamiento que ya estaba confirmado, que iba a ir al sur de Asia, no tenía el dinero ni nada, pero necesitaba yo entrenarme. No podía como que simplemente decir, no, pues me voy y allá veo cómo le hago. Yo quise, pues mi esposa y yo quisimos que era prudente. Y este hombre me contactó y hablamos por teléfono y me entrevistó. Y recuerdo que mientras yo hablaba, dice, ¿sabes qué? Yo tengo una visión del Señor justo ahora. En esa visión yo veo a Jesús que llama a sus discípulos, pero yo veo específicamente que Jesús llama a Mateo y le dice, ¿sabes qué? Deja lo que tienes y sígueme. Sígueme. Y aunque él pues no hizo traducción de esto, yo dije, no, este que trabaja para el gobierno soy yo. Ese mensaje era directo, ¿no? Este soy yo, Sí. sin yo mediar Sí. palabra, pero yo ya lo había entendido. Y justo terminó de contar la visión y dice, Dios te está llamando y quiere que dejes obedezcas. lo que tienes y lo sigas. ¿Sabes qué? Yo te voy a recibir en este centro de capacitación. El curso cuesta como un poquito más de $100 en la conversión de mi país. Yo decía, no, pues si dejo mi trabajo, ¿cómo voy a pagar? No tenía apoyadores, no había mucha gente que creyera en mí. Y yo dije, pues no tengo cómo pagar. Pero sin que yo le dijera, o sea, todas esas cosas pasaban en mi mente. Y dice, ¿sabes qué? Yo sé que el Señor te está llamando y quiero apoyar el ministerio. Te voy a dar una beca. No vas a pagar el estudio, no vas a pagar comida, no vas a pagar estancia, no, te voy a dar una beca. Yo sé que el Señor te está llamando, pero quiero ver como que quería ver qué tanto amaba yo a Dios, qué tan Sí. dispuesto estaba. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero una respuesta tuya. Te voy a dar hasta mañana. Mañana quiero que tu respuesta sea sí o que sea no. Y pues se acabó la llamada. Y inmediatamente contacté a mi esposa, que no era mi esposa, sino era mi novia todavía. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Esto pasó. Pero no era como que la contacté para ver qué decidía, sino era para decirle, Dios confirmó nuestra oración, Dios respondió nuestra oración. A mi pastor, a los líderes así les dije, bueno, Dios abrió el camino. Y así fue, o sea, esa semana renuncié a mi trabajo del gobierno con dolor en mi corazón, con lágrimas en mis ojos, pero obedecí a Dios. Sí. Y hasta aquí el Señor no nos ha dejado, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado pues nada, gracias a Dios. En cuestión de las decisiones que ha tomado, creo que esto es por fe. Es por fe. Es por fe. Y el caminar precisamente en las misiones, obviamente, es por fe. Porque al final de cuentas recibe un llamado de parte de Dios. Recibe un llamado y le dice, Señor, está bien, ya van varias veces que me confirmas, ya estás insistiendo, pero al dar el paso, precisamente hay que darlo consciente de eso. Pero Dios lo invitó. Sí. Y Dios hasta el día de hoy lo ha sustentado, ¿cierto? A mí me puede mucho la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Y con respecto a los discípulos, me marca mucho el que Jesús les dice, ustedes quieren seguirme, síganme, pero si me siguen, vendan todo lo que tienen. O sea, dejen atrás todo lo que tienen. De hecho, dicen, no lleven una ropa de cambio, no lleven ni siquiera comida, no lleven nada para alimento. No porque Jesús nos esté llamando a vivir en miseria o a vivir ahí mendigando el pan, sino Jesús nos quiere enseñar a depender totalmente de Él. Sí. Es eso, o sea, no es que el Señor no quiere que tengamos familia, porque dice, si no dejaras a tu padre, a tu madre, a tu hermano, no eres digno de ser mi discípulo. Pero no es que Jesús no quiera que tengamos familia, sino que Jesús no quiere que nosotros encontremos obstáculo para regresar atrás. O sea, mi esposa y yo estamos muy conscientes que es un camino y es una decisión que solamente tiene boleto de ida. Exacto. No hay boleto de regreso. Antes de salir al sur de Asia, recuerdo que uno de los requisitos necesarios para la salida era, por parte de este centro de capacitación, que teníamos que ir con un abogado. Y con este abogado hacer dos cartas, 2 declaraciones juradas. En una había que constar que desligaba de toda responsabilidad a este centro que nos enviaba, también a la agencia que nos recibía, en caso de que nos pasara algo. O sea, en caso de que falleciera, pues ahí los desligaba a ellos de cualquier responsabilidad, que yo iba bajo mi voluntad y que pues estaba consciente de que podía morir en Bajo la sus estadía propios allá, riesgos. por supuesto. Y la otra pues era que debía decidir qué iba a pasar con mi cuerpo si llegaba
a fallecer allá. Y pues mi decisión fue que si yo moría en este viaje, que no trajeran mi cuerpo, que con el dinero que podía gastarse por traer mi cuerpo, que mejor apoyaran a otra persona para que fuera. Y ese, qué buen gesto, mi hermano, en el sentido de que pues hay un llamado y al momento de que Dios confirme ese llamado, aún hasta las mismas cosas, las posesiones, es encauzarlas precisamente para que la obra continúe. Mi hermano, usted en el área secular, ¿está estudiando algo? Sí, estoy, de hecho, ya estoy muy cerca, este año probablemente termino la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. De hecho, también tengo un estudio de enseñanza de español como lengua extranjera. Pues este curso es prácticamente que le enseña a enseñar español en otro país de cero. O sea, puede enseñarle a alguien que no sepa nada de español, español. No es como que quiera ganarme la vida de ahí, sino son como herramientas para ejecutar el ministerio. Y creo que sí, aquí es bien importante resaltar esto, porque cuando se va a países con estas características en las cuales nuestros hermanos están en esos lugares, la persona que de alguna manera osa ir o pretende ir, es necesario que vaya bien preparado. Utilizar aún la misma profesión secular para ir e instalarse a buscar algún trabajo quizás, pero quizás también utilizarlos como puerta para acceder a esos lugares, porque son con muchas restricciones. Y esto puede usarlo el Señor para el extendimiento del ministerio o de lo que vayan a realizar los misioneros. Falta mucho para que usted termine esta carrera. La manera, ya nos dijo, de poder trabajar con esta profesión es entrar como capacitado o como profesor de español. Español. ¿Sí? No, de hecho no. Pues antes de salir estará terminada. Sí. A Dios gracias, pues también nos dio la oportunidad pues de estudiarlo en línea, pues ahí sí que en el tiempo que uno puede. Sí, gracias a Dios, ahí vamos muy bien. Pues todavía faltan un par de colegiaturas que cubrir. Pero sí, ahora lo del español sí está terminado, a Dios gracias. Y muchas otras herramientas que el Señor nos ha dado. De hecho, mi esposa habla 6 idiomas. Entonces, 6 idiomas internacionales, por decirlo, y pues un poco de los idiomas locales de este país al que vamos. Y eso es una bendición porque su trabajo en estos países es como maestra de inglés. Y pues yo cubriría la parte de español. Ella también lo puede cubrir, ¿no? Pero tomarlo como pretexto, ¿no? Exacto, o sea, de hecho el Señor me ha bendecido. Yo sé muchas cosas, sé de electricidad, sé de carpintería, sé corte de cabello, muchas cosas que el Señor me ha permitido aprender. Nunca supe por qué. Con el tiempo, ¿no? Sí, pero ahora mis ojos están abiertos que digo, no, puedo servir al Señor como Él me permita y en los distintos lugares donde me permita servir. Quiere decir que aún hasta, bueno, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que el entorno donde lo hace crecer el Señor y todo lo que va aprendiendo, puede ser las herramientas o más bien la capacitación que Dios da sin que nos demos cuenta que en determinado momento puede ser útil para lo que piensa hacer con nosotros en un futuro, mi hermano Will. De hecho, es necesario, recuerdo que en esta capacitación nos dijeron, llegó un punto en el que dijeron, bueno, escriban las herramientas que tienen para el campo. No, yo llené una hoja con tantas cosas, tuve tiempo detenidamente para pensar, pero encontraron algunos compañeros el problema de que no tenían herramientas. Sí. Entonces, pues yo agradezco a Dios su misericordia. Sí. Mire, gracias a Dios porque esto podemos ver que la voluntad de Dios, que es soberana, sí, y estuvo preparándolo de alguna forma. Ahora podemos decir que hay un camino muy probable por el cual tenga que caminar para volver a ingresar a ese país. Pero, ¿sabe? Vamos a un corte y vamos a regresar precisamente con la continuación de esta entrevista con nuestro misionero Will, que nos da el privilegio de estar con nosotros en este día. Vamos y regresamos.
momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. Miércoles a las 9 p.m. y sábados a las 8 p.m. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Ya regresamos de este corte y pues seguimos aquí precisamente con esta grata presencia y qué bueno que accedió a visitarnos nuestro hermano Will. Está con nosotros y queremos seguir ahondando en estas experiencias que Dios le ha permitido pasar para edificación suya y para edificación mía y de todos aquellos que tengan acceso a este material y que pueda ser edificada su vida y también motivada para seguir haciendo la labor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó que hiciéramos y de hacer discípulos a todas las naciones, aunque no es fácil, pero de alguna manera nuestro hermano ha compartido con nosotros que Dios mismo lo estuvo preparando con tiempo, poniendo herramientas en sus manos para precisamente salir a aquel lugar de donde pues ahorita nos va a compartir en contexto cómo es aquel país, cómo es aquella región, si hay evangelio, si no hay evangelio, si hay restricciones. Y así que continuamos pues con nuestro hermano Will. Una de las preguntas o que quisiera que nos compartiera nuestro hermano es, ¿hubo dificultades para llegar a ese lugar, a ese país del sur de Asia, mi hermano? Yo creo que pues no podríamos decir que fue fácil, siempre es difícil y siempre se vuelve como que ver la mano de Dios de diferentes maneras. Pues creo el reto inició desde estar aquí, reunir el dinero, pues es una buena inversión, pero Dios proveyó cada cosa, Dios usó a mucha gente para llegar. Llegando allá, pues sí fue un poco complicado, pero a Dios gracias no hubo retrasos en el vuelo. Esa primera vez el Señor me permitió como que confiar en Él, ¿no? Esa vez sí no hubo problemas de nada. He tenido más problemas para venir a México que para llegar hasta allá y literalmente salí el domingo a las 6 de la tarde en esa ocasión y llegué hasta el miércoles como a las 7 de la mañana hasta allá. Entonces, pues, no, esa vez fue muy grata la misericordia de Dios. Sí. Y después, por segunda vez, cuando llegaron allá, empezaron dificultades. ¿Qué se presentó al momento de querer ingresar o de estar en ese lugar? Recuerdo que cuando íbamos de una región a otra, de una isla a otra, sí. Fue así, de verdad, todo estaba planificado y desde el inicio, yo recuerdo que llamé al taxi, pues en el idioma local, ¿no? Llamé al taxi que fuera por nosotros, que nos llevara al aeropuerto, teníamos ya el tiempo marcado. Y cuando lo llamo dice, sí voy a llegar. Era como mediodía, iba a ser. Y recuerdo que yo veía, es como pedir un Uber, ¿no? Y yo veía la aplicación y veía que no se movía. Y luego lo contacto, le digo yo, ya viene. Y luego dice, sí, es que sabe que tengo que ir a la oración primero. Y no llegaba, no sabe. ¿Y cuánto da la oración? Pues casi una hora. No, pues le digo, ¿sabes qué? Voy a cancelar, ¿no? Y sí. Lo cancelé y pedí otro. Y el otro no, que también que iba para la oración y que no podía dejar la oración. Y no, lo cancelé también. Y luego el tercero también iba para la oración, pero no, algo, pues el Señor hizo ahí y este tercero sí llegó. Sí fue por mí, sí fuimos, y cuando llegamos, pasé por mi esposa, que no era mi esposa todavía, pasé por ella, llegamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, ya con los tickets de avión pues en el teléfono, que los habíamos pagado, dice, ¿sabe qué? No, sus boletos no aparecen, no se los podemos imprimir. Y estuvimos averiguando y viendo y esto, y no, dice, no, que no aparece su pago. Y ella sí tenía el correo de confirmación, sí habían cobrado los boletos y todo, fuimos a hablar a la oficina de esta aerolínea. No nos resolvieron. Al final era que el avión estaba lleno, que ya nuestros lugares estaban ocupados por otras personas. Y pues ni siquiera podían vendernos un boleto nuevo porque el avión ya estaba lleno. El vuelo salía como a las 2, pasadito de las 2.
compramos el siguiente que salía a las 4, pero ya no nos llevaba hasta esta región, sino solo a la mitad del camino. Y de ahí había que ver cómo llegaba uno. Pues dijimos, pues ahí como nos toque, ¿no? Nos fuimos a la sala de espera, todo bien ahí. Cuando en la sala de espera decía que el vuelo estaba retrasado y que iba a salir como a las 6:30 más o menos, 2 horas de retraso. Sí. Pues así ya ¿qué nos quedaba? Tomamos el avión, llegamos a la capital de este país, fuimos a las bandas del equipaje y cuando el equipaje no llega, ya vamos otra vez con la aerolínea a preguntar por el equipaje. No, y se sabe que su equipaje sí lo tomamos, pero lo enviaron a otro lugar. Ándele. Y tarde casi 2 horas en llegar hasta aquí. No, y ya eran como iban a ser como las 8 de la noche, creo. Las maletas llegaban, bueno, era una maleta de hecho nada más. Llegaba como casi las 10 de la noche. Y había que correr para agarrar el último bus que según salía como a las 11:30. Salimos, pues los taxis son muy caros en el aeropuerto. Nos llevó a la estación del autobús urbano. Recuerdo, no nos quería dejar subir porque se pagaba ese autobús con tarjeta. Y no, si no tiene tarjeta no sube. Y pues no teníamos tarjeta porque no éramos de ahí. Exactamente. Y no nos quería vender, pues casi lo sobornamos ahí, le dimos pues de más para que nos lograra vender con su tarjeta. Subimos y luego que nos subimos, no, que el autobús no se iba hasta que se llenara y solo había una persona antes que nosotros en el autobús. Ay, No. bendito Dios. Estábamos ahí en ese dilema, cansados, agotados, ya había sido pues toda la tarde y la noche, ya casi, eran como las 11, pasaba las 11. Cuando al lado del autobús pasa otro autobús que era el que nosotros queríamos. Y el conductor de este bus dice, ahí va su bus. Y nos salimos corriendo a gritarle al autobús, pare, pare, pare. No paraba. Corrimos como una cuadra y justo ahí estaban dos mototaxi, pero sí, motos de verdad. Y dice, súbase, súbase. Y los llevamos. Y ya nos subimos y en el que yo me subí, pues, se fue mucho más rápido que el que se fue con ella. Y alcanzó el autobús y se le paró al frente. Y cuando se le paró al frente, yo recordé que mi tutoría del idioma no era tan suficiente como para hablar cosas nuevas. Explicar, ¿no? Claro, sí. pues yo había aprendido a pedir cosas, a pedir la comida, a ir a un cajero, cualquier cosa así, básicas, ¿no? Básicas, Necesidades básicas. Sí. Pero pedir un autobús y decirle esto me está pasando y no. Lo único que recordé en ese momento fue espere. Y pues en el idioma yo le decía espere, espere. Y me hablaba y yo decía pues no entiendo, espere. Hasta que llegó mi esposa. Llegó y la aventura parecía haber terminado y se sabe, sí hay lugar, pero nomás hay uno. Ay, Señor Jesucristo. Y pues obviamente le iba a dar el lugar a ella, pero yo en qué me iba, no querían que fuera parado, ¿no? O sea, no llevaban personas paradas. Y se sabe que atrás hay un área para fumadores, hay una cabinita atrás a un lado del baño. Y entre el baño y los dos asientos de fumadores había un espacio más pequeño que esta silla, que es más reducido, pues cabía así justo yo sentadillo ahí. Dijo, ¿sabe qué? Solo ahí se puede ir. No, hermanos, a Dios gracias, nunca tuve vicios de nada, pero esa vez fumé como nunca en la vida. Por lo del el ambiente que estaba ahí todo. Sí, pero a Dios gracias. Toda esa aventura, el Señor nos hizo ver que Él nos estaba enseñando algo, que había algo ahí. Llegamos y todo estuvo muy bien. Y en esa región, es una región muy radical. A principios del 2000 se considera que ahí hubo iglesias evangélicas y cristianas. Y los empezaron a perseguir, la persecución fue así tanta que acabaron incendiando las iglesias. No sé si hay personas que murieron, pero actualmente no hay iglesias evangélicas ahí. El evangelio ahí es prácticamente nulo, es muy radical. Tan radical de que yo hacía la comparación del puente que divide la ciudad de Juárez, el centro de Juárez, para la salida. Así hay una región que se marca y de ahí para allá es mucho más cerrado. Va a la tienda y no, pues no le quieren vender nada porque es extranjero, no le quieren vender un tomate o una cebolla, mucho menos que le van a rentar una casa o le van a vender un terreno, le van a dar trabajo, nada, es así muy duro, muy marcado el asunto, pero yo digo,
Si me preguntaran qué prefiero, humanamente yo digo quedarme en mi país, quedarme aquí en México, conseguir un trabajo, hacer una casa, tener dinerito, no sé, vivir la vida más fácil. Pero ahí es muy difícil, o sea, la vida de verdad se arriesga todos los días, pero Cuando habla, ahorita antes de entrar al programa, comentaba que usted sintió algo, una de esas ocasiones en que observó la gente y percibió algo distinto, necesidad, pero no era necesidad económica. Cuéntenos de eso, por favor. Cuando llega a este lugar específico que mencionábamos que hay muchas restricciones, el evangelio es nulo en ese lugar y hay muchos peligros. Ahorita nos va a contar algo del cual supo que había sucedido con otras personas que habían ido a predicar buenas nuevas. Pero primero compártanos esa experiencia que tuvo de parte de Dios para seguir confirmando su llamado. muy bien. Recuerdo que pues había ya tenido un poco contacto con estas personas y yo en mi corazón, pues, nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo nos habla de las personas y yo sentía cuando veía los ojos de la gente la necesidad, así una necesidad que yo quería llegar a abrazarlos y hablarles porque sabía que no era una necesidad tanto económica, sino la necesidad de que sus corazones están vacíos. Aunque vivan una religión y pues una vida así muy marcada por sus costumbres, tienen un corazón vacío. Yo sentía la necesidad de decirles, no, Cristo los ama. ¿Saben qué? Yo conozco al Dios de la salvación, conozco a alguien que puede llenar sus corazones y lloraba y sentía la impotencia porque pues no se hace así, o sea, no podía hacerlo, aunque aprendiera el idioma para poder hablarles, no se hace así, no se hace así. Hay que ir a ese lugar, estar en ese lugar y esperar que Dios abra los corazones como lo hizo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Esperar que Dios ponga en ellos la inquietud, ¿no? De preguntar, de buscar. Hay como muchas formas diferentes de que el Señor obra. De repente el Señor le habla a alguien en su corazón y siente la inquietud hasta que encuentra a alguien que precisamente el Señor llevó ahí. Pero la estrategia principal utilizada es como que el testimonio suyo, o sea, nuestro testimonio es el que habla a la gente. ¿Por qué este no se emborracha? ¿Por qué este no tiene vicios? ¿Por qué este no dice mentiras? ¿Por qué este es así? Ese testimonio de uno va marcando a la gente y va abriendo espacio hasta que llega la oportunidad en que uno empieza a hablar con estas personas. Hablábamos de que en promedio uno pudiera llegar a alcanzar a alguien en 2 años. Una sola. Pero el trabajo que se hace, pues 2 años para alcanzarla y podría ser 1 o 2 más para que se convierta en un discípulo. Consolidar ese proceso. Sí. A diferencia de nuestros países latinos, que le hablamos a alguien de Cristo, acepta y otro día ya está en la iglesia, la diferencia es que puede estar 1 año, puede estar 20 años en la iglesia y cuando quiere, no, se sabe que ya no soy cristiano, me voy. La Biblia dice, justo el pasaje que usted leía al principio de Mateo, dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, no dice vayan y que se vuelvan cristianos de cartón. No. O sea, vayan y hagan, porque un discípulo, pese a lo que pase, va a seguir siendo como su maestro y se va a multiplicar. Va a estar firme y se va a multiplicar. En cambio nosotros en nuestros países hay muchos, quizás yo no, pero hay muchos que pasan años en la iglesia y nunca le han predicado a alguien, nunca se han ganado a nadie. O sea, no saben qué hacer, no saben cómo evangelizar, no saben cómo mantener a alguien. Y este proceso o este trabajo que se hace en los países no alcanzados es un discipulado que por supuesto se contextualiza, pero es un discipulado que vuelve a las personas que se alcanzan capaces de discipular a otros. De reproducirse. Sí. Es una plantación contextual y generacional, que al que alcanzamos, por la gracia de Dios, este alcanza a otro, y este alcanza a otro, y este alcanza a otro. Sería un poco tal vez difícil de contar cuántos han sido alcanzados, pero la idea no es contarlos. La idea es saber que la semilla queda está ahí. sembrada. Sí.
Cuéntenos del el momento en que el peligro que hay, que una persona sea descubierta como un misionero dentro de ese país del sur de Asia. Países. De verdad, pues sí, son muchos países. Es una situación así bien, bien difícil. Yo recuerdo cuando se acabó mi tiempo de estancia allá, yo llegué a mi país y recuerdo que ese día pues las noticias eran de que habían capturado a la esposa de un misionero y a su hijo y se los habían llevado a las afueras de la ciudad. Y que en ese lugar habían agarrado al hijo y lo habían atado a un árbol. Pues, ¿quién sabe con qué lo amarraron? El asunto es que lo amarraron para que viera lo que iban a hacer con la mamá. A la mamá la violaron, la golpearon, al final pues murió ahí enfrente del hijo. O sea, queda claro que el mensaje es: no queremos cristianos, no queremos misioneros, no queremos que prediquen el evangelio aquí. Así muchas experiencias que personas que les secuestran a los familiares y nunca los vuelven a ver. Quiere decir que el hecho de ir a esos lugares está el peligro latente constantemente para poder esquivar de alguna manera o ser libres de estos peligros. Es, como decía usted, modelar una forma de vida, pero llegar y establecerse, modelar una forma de vida y esperar que Dios haga el impacto en sus corazones. Sí, hay procesos y caminos que se hacen, o sea, intencionalmente, pero al final de cuentas es el testimonio y la vida que uno lleva. Si a usted le preguntan directamente en los países: ¿usted qué religión es o qué cree usted? Dice: no, yo creo en Jesús. No tiene que negar que cree en Jesús, porque luego, ¿cómo les va a decir? Exacto. Entonces, usted cree en Jesús, pero no les habla. Pero sí hay procesos intencionales, como por ejemplo mi esposa fue precursora de aperturar un espacio para enseñar español, y se está enseñando español en una universidad pues bastante prestigiosa de una de esas regiones. Y aunque el trabajo está siendo así como que muy desgastante, de esos grupos, 10, 15, 20 personas, puede resultar 1, 2, 3 personas a las que el Señor toca. O sea, intencionalmente se hace el trabajo, intencionalmente se acerca a esas personas. Es así. Es la forma y la estrategia. Si hablamos de estrategia, es la forma y la estrategia que está marcada para poder acceder a las personas, ¿no? Sí. Al momento de las creencias estamos hablando de que son muy radicales en la religión o que profesan en ese país. Estamos hablando de qué porcentaje, la religión oficial. Es más, creo, del 88%. Este país tiene casi como un cuarto de millón, pues más de 250 millones. Más de 250 millones, que aproximadamente el 90% profesa la religión propia de ahí y es la oficial. Sí, es la religión oficial del país. Me decía que hay libertad de profesar su creencia. Parece que sí, como que, porque la constitución del país establece que, o sea, reconoce las otras religiones, establecen lo que nosotros creemos, que sí puede uno ser, que sí puede uno reunirse y celebrar servicios como los que nosotros hacemos. La Constitución lo permite, es el gobierno está al tanto, ¿no? Exacto. Pero en la práctica, o sea, se gana a los enemigos. O sea, a la hora que se da la vuelta, no, le clavan por la espalda, ¿no? La verdad es que hay algunas personas que se reúnen, hay grupos que se reúnen y celebran reuniones, pero no hay evangelismo, no hay alcance. No hay testimonio, no hay alcance. No, porque es que se queda muy marcado uno. O sea, ya usted se reunió con 2, 3 más que son cristianos también. Entonces ya la gente lo sabe y lo que van a hacer es que no se van a acercar a usted. Llega a algún lugar y le van a decir: no hay, cierran la puerta, no le van a hablar. Entonces, a pesar de que sepan que usted cree en Jesús, es el testimonio. Entonces estos grupos que de alguna manera se puede decir que crecieron, están establecidos en una iglesia,
pero el testimonio o el testificar de Jesucristo no se ha podido dar por las mismas barreras que ellos levantan, ¿no? Se hacen grupos elitistas, propios de, ya están marcados, ya están identificados, y eso es una barrera la cual se levanta para que las personas de la localidad no se acerquen. Pero dice que aproximadamente arriba del 88%, 89% de la religión oficial. Si hablamos de cristianismo, ¿qué porcentaje habrá en esa región? Más o menos, no quiero que nos dé un dato, pero... Quizás en todo en toda la región así sería un 2%. 2%. Sí, así sería muy marcado, pero es que la estadística establece aproximados, pero en realidad las personas que hacen el trabajo no aparecerían en los números. O sea, porque son muy pocos. Si hablamos de que hay unas 100 personas haciendo el trabajo, sería hablar que hay muchas personas. Esta región a la que nosotros fuimos llamados por el Señor es una región que comprende al menos unos 8 millones de personas que tienen esta religión, que viven en y que nosotros sabemos, solo hay una familia ahí, el esposo, la esposa y los 2 hijos. Para 8 millones, o sea... Es mucho, es mucho. Las estadísticas son así. No, la verdad, la presencia es muy, muy poca. Nuestros países latinos están muy preocupados por quitarle los miembros a la iglesia vecina. Peleándose uno por los cristianos de la iglesia de enfrente. Sí, pues que la iglesia que vamos a hacer el culto así, que le vamos a hacer esto. Cuando hay campo para predicar. Entonces hay mucha necesidad en esas regiones. Aproximadamente esa región a donde va nuestro hermano, estamos hablando que es aproximadamente unas 4 veces más grande que Ciudad Juárez en gente. 8 millones, porque aquí estamos hablando de 1,5 millones de habitantes. Cuentas. Entonces, quiere decir que sí hay necesidad. Hay tanta necesidad. ¿Hay posibilidades de ir a aquel lugar en un proceso? Hay muchas agencias que reclutan a las personas, que capacitan a las personas, que permiten también un viaje de exploración para que puedan ir y ver la necesidad. Y también hay personas que están buscando la manera de que otros puedan llegar. En nuestro corazón el Señor ha puesto la visión de que tal vez los primeros 5 años que vamos ahorita, pues el próximo año, si así el Señor nos permite, va a ser la primera parte como de establecerse en un lugar, establecer muchas cosas, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón que nosotros también abramos brecha para nuevos. Ser precursores. Sí. De hecho, es el trabajo que el Señor le permitió a mi esposa y sin que yo supiera, pues es lo que nos está llevando a hacer. Nuestra hermana Fabi, que es su esposa, ahorita no nos acompaña por el hecho de que pues está convaleciente, pero queremos enviarle un saludo desde aquí y bendecir su vida, que el Señor le bendiga, que Él pueda levantarla y establecerla. Y junto con usted, que es su esposo, ¿no? Queremos ir dando ya cierre al programa, mi hermano Will, y quisiera por último que invite a los hermanos a ser partícipes de este proyecto. Sí, pues todo lo que hemos dicho, hay muchas cosas que pudiéramos compartir con ustedes. Pues aquí en las cabinas están nuestros datos, nuestros contactos para que ustedes puedan contactarnos y de verdad sería una bendición para nosotros que ustedes como persona, como ministerio, como iglesia, como denominación, pudieran apoyarnos, pudieran orar por nosotros, incluirnos en su plan de oración. Podemos enviarles los informes mensuales, nuestras noticias mensuales, si nos proporcionan un correo con mucho gusto y también si nos permitieran concertar una reunión con ustedes, compartir en sus iglesias, para nosotros sería de mucha bendición. Agradecemos pues, mi hermano Will, por esta oportunidad que nos dio de estar en esta entrevista y queremos mandar saludos no solamente a la esposa de nuestro hermano, sino también a la iglesia que nos ve, a la iglesia que es partícipe de este mover
de misiones, ¿sí? Y quisiéramos lanzar esta convocatoria. Si tienes el deseo, el anhelo de incursionar en misiones, las posibilidades existen, las posibilidades hay. Solamente es que usted llame, tenemos la información y podemos canalizarlos con alguien especial. Así que vamos entonces a un corte y regresamos para ir cerrando el programa. Noticiero Verdad, cada lunes y viernes a las 6:30 p.m. Te esperamos siempre con la buena noticia. Un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad. Hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso. Con la participación de Luis García como conductor. CCPM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa, compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. Todos los domingos a las 4 p.m. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bien, ya regresamos de este pequeño corte y pues quisiéramos seguir escuchando la manera en que va a seguir este matrimonio de misioneros. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a estar haciendo para regresar al país al cual Dios les ha llamado? Mi hermano Will, cuéntenos, por favor, ¿qué es el proceso aquí? ¿Qué están haciendo y qué es lo que van a hacer posteriormente en estos días para preparar su viaje? Muy bien. Gracias a Dios, los últimos 2 años estuvimos sirviendo con mi denominación en Guatemala. A Dios gracias, producto de eso, pues nos van a patrocinar el 50% del apoyo mensual. Gloria a Dios. Sin embargo, los planes son salir a principios del próximo año, ya que pues mi esposa está embarazada, a Dios sea la gloria también. Y ahora estamos visitando las iglesias, moviéndonos en México, queriendo que la iglesia en México nos patrocine la otra parte. De verdad, pues queremos visitarles, que nos ayuden a orar. Tal vez usted está diciendo, bueno, yo sí puedo invitarlos a que prediquen, a que nos compartan, pero no tengo dinero para apoyarlos. Pues no es el problema. O sea, con que nos ayuden a orar. Nosotros sabemos que la oración es la que abre las fronteras, mueve los corazones. A veces quien menos se imagina uno, el Señor usa. O sea, así es la misericordia y el favor de Dios. Recuerdo que yo me preocupé mucho al principio, porque no tenía el dinero para viajar a ese primer viaje. Y el Señor me habló muy puntualmente y me dijo que no me preocupara. Me dijo el Señor, ¿sabes qué? Ocúpate de hablar del testimonio. Preocúpate por hablar lo que yo estoy haciendo, esto que estamos haciendo. Eso es lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Y sabes qué? Me dijo, yo voy a proveer para lo demás. Al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y ha sido así. Nosotros hemos visto muy marcado cuando alguien ha dicho, mira hermano, yo no tengo mucho para darles, pero voy a darles tanto mensualmente, voy a apoyar con esto. El Señor de verdad ha abierto las puertas para estas personas y no es que como que esté queriendo yo convencerles así, sino de verdad cuando nos comprometemos con el llamado y la misión de Dios, el Señor nos bendice. O sea, si usted dice, bueno, yo quiero patrocinar y de repente va a decir, no, ¿sabe qué? Yo patrociné y no vi, pero de pronto el Señor permitió que pasara sin enfermedades, de pronto el Señor permitió que no hubiera problemas, que no tuviera accidentes. La misericordia y el favor de Dios se mueve de distintas maneras. Nosotros decimos, pues tal vez no tenemos el dinero para comprarnos un carro nuevo, para esto, para lo otro, pero el Señor nos da salud, el Señor nos provee. A veces estamos con frío y el Señor nos provee una chamarra. Así es. Entonces, de verdad, para nosotros ahora estamos en este proceso, visitando las iglesias, visitando muchos amigos como nuestro hermano, que pues el Señor ha puesto en nuestro camino para bendecirnos, que el Señor ha puesto para que sean parte de esto.
¿Qué más quisiéramos? Tener nosotros el dinero y decir, no, pues por nuestra cuenta vamos. Pero la Biblia dice que nosotros somos miembros de un cuerpo y como miembros de ese cuerpo, cada quien hace su parte, cada quien cumple su función. O sea, unos van y otros tienen que sostener. Como Pedro cuando estuvo en la cárcel, Pedro estaba allá preso sin poder hacer nada, pero la iglesia oraba por él. Oraba, exactamente. Entonces, cada participación es necesaria. La iglesia tiene un papel que hacer. Creo que las misiones son un equipo, ¿no? Porque unos oran, unos dan y otros van. Sí. El punto aquí es que a mí lo que me gusta de este proyecto, de estos proyectos, es que tienen algo muy definido y tienen ya proyectado cuáles son los planes llegando allá. No son improvisados. Hay un proceso, hay un proyecto que les respalda y sin duda la oración de mucho pueblo, mi hermano Will, mucho pueblo que está orando. Ahorita él se compromete específicamente, mis hermanos, a estarles, si usted es gustoso, a estarles mandando reporte mensualmente, si usted es gustoso. Y no importa si solamente le ora por ellos. El punto aquí es que en su momento Dios va a mover los corazones. Y ahí van a estar los datos, van a estar pasando ahí en la pantalla. Si usted gusta, va a haber teléfono, si usted gusta contactar. Así que la invitación es para estar en el mismo barco. Dios ha levantado a esta pareja para enviarlo a los países, a un país, o países pudiéramos decir, del sur de Asia. Un lugar donde aproximadamente, ¿cuántas islas hay, hermano, aproximadamente? Se consideran como unas 17,000 más. Aproximadamente 17,000 islas. Pero que es un lugar que casi un 90% es de una religión oficial y hay mucha necesidad. Hay mucha gente, estamos hablando de 250 millones de habitantes aproximadamente. Y casi el 100% no ha conocido al Señor Jesucristo. Así que la invitación está. Y bien, vamos a ir terminando este programa. Será llena la tierra. Nos estamos despidiendo y agradecemos el favor de su atención. Y agradecemos también a nuestro hermano Will por haber estado con nosotros. Agradecemos a CCBM Master Seminary y nos vemos la próxima. Hasta pronto, mis hermanos.